No sé qué pasó. Bueno, bueno, como ya sabrán, porque entraron por la página, esto es lo que pasa que es del dictado presencial. La dirección de la página web, van a Departamento de Química 2020 o directamente Química Analítica Instrumental, y con el registro del SIU y la contraseña, que va a ser QAI 2020, van a poder ingresar a la página web de la cátedra, que tiene, ya van a ver, tiene información general, seguro ya han visto, está el programa de la cátedra, de la materia, y bueno, hay un cronograma, acá dice por comisión, pero en este caso es un cronograma compartido con la otra comisión, y dentro de la página van a ver que tenemos los seminarios por temas, numerados en orden cronológico, los trabajos prácticos de la misma manera, y las filminas de teoría, que bueno, también se las puedo ir subiendo, pero me parece que con la clase va a ser suficiente, van a tener las clases grabadas, cada vez que termine la clase, digamos, yo las voy a ir subiendo a la página. Entonces ustedes después las pueden escuchar cuando quieran. Si bien hay un foro para hacer preguntas en la página de la cátedra, como el foro por ahí es un poco de lío contestar, sobre todo cuando uno tiene que escribir fórmulas y demás, entonces lo que vamos a hacer con la profesora Alejandra García, seguramente a partir de la semana que viene, es consultas, clases de consulta, de lo que se vio la semana anterior, de 1 hora y media, por ejemplo, que las vamos a ir poniendo la información en la página web, el día y el horario. En todo caso, el día y el horario lo vamos a tener que consensuar con ustedes para ver, digamos, qué hueco tienen ustedes para poder hacer las consultas. Bueno, esta materia, ustedes seguramente ya más o menos lo saben, tiene un sistema de 5 parciales totales, donde en realidad son 2 parciales, cada uno con su recuperatorio, y después un flotante final para recuperar el parcial que hace falta. Bueno, los chicos de los jefes de trabajos prácticos y ayudantes van a hacer también, a partir de este semestre, que no se hizo el semestre anterior, además de explicarles a través de videos, tanto los seminarios como los prácticos, van a grabar una serie de videos, no muchos, pero algunos representativos, de los temas por ahí más importantes, que los van a grabar en la propia facultad, en el laboratorio. Entonces les van a presentar el equipamiento, les van a explicar cómo funciona, ¿sí? Ya tienen la autorización de las autoridades de la facultad, y van a ir de a 2 manteniendo las condiciones de seguridad y aislamiento. Bueno, después, cuando termine la clase, ustedes vayan anotando las dudas que vayan teniendo de la clase, y al último abren los micrófonos y me pueden preguntar todo lo que quieran. Cuando se corte la sesión, obviamente inician con la misma clave y demás. Bueno, respecto de la bibliografía también está colgada en la página web de la cátedra, y los libros que más usamos son esos 2 que están ahí marcados en negrita, que es el SCU West
Hollery Crouch, y el Harris. El Harris es como más concreto y más resumido, pero a veces cuando uno lo lee en determinados temas nos quedan dudas y entonces conviene ir a este otro. Estos libros están en PDF. Este de acá abajo creo que también, el de Underwood me parece que también. Bueno, hay varios, 6 o 7 libros en PDF que ustedes tienen a disposición. Estos dos libros cubren la totalidad de los temas, excepto un par de temas, por ejemplo, extracción líquido-líquido o conductimetría, que no vienen como capítulos en sí dentro del libro. Entonces, para eso, cuando llegue el momento de darles la teoría, les vamos a decir de dónde van a sacar el material. ¿Sí? Bueno, esto sería respecto de la parte introductoria. No sé si alguien tiene alguna duda, anótenla, después me la hacen. Vamos a darle un poco de importancia a la química analítica y su rol en la sociedad y ver para qué vamos a aprender todo lo que vamos a aprender en esta materia. Nosotros vamos a poder, digamos, utilizar técnicas que nos van a permitir el análisis de diversos analitos en distintas muestras, por ejemplo, en clínica, en medicina, en el análisis de aguas y alimentos, sustancias peligrosas que pueden ser para el consumidor o el medio ambiente, en agricultura, análisis de fertilizantes, compuestos tóxicos en suelos, etc., inclusive en antropología y arte, en criminología, todo lo que es química forense, y en minería, por ejemplo, para la identificación de metales y no metales, análisis de suelos, residuos líquidos y demás. Ustedes de la química analítica anterior, los métodos analíticos que conocen son los métodos clásicos o los que se llaman también por vía húmeda, es decir, los que se realizan en la mesada con material de vidrio en solución, pero sin la necesidad de un instrumento como los que vamos a usar en esta materia. En este caso vamos a hacer química analítica, pero con el empleo de instrumentos. Esos instrumentos, algunas fotos están acá abajo, van a permitir la medida de alguna propiedad física o fisicoquímica del analito. El analito es el compuesto orgánico o el ion inorgánico que nos interese determinar, y esa medida nos va a proporcionar una respuesta que le vamos a llamar señal. Es decir, es la señal que nos va a dar cada uno de estos instrumentos, y esa señal surge como consecuencia de aplicarle un estímulo al analito a través de una fuente de energía que tiene el instrumento. Por ejemplo, una lámpara de deuterio, una diferencia de potencial, bueno, eso depende del instrumento. Acá tienen algunas. Por ejemplo, la aplicación de una corriente pequeña para medir la conductividad de iones, la diferencia de potencial de electrodo para medir la concentración de un analito, la absorción o emisión de radiación electromagnética para medir también la concentración de un analito, o el grado de interacción que tiene ese compuesto, ese analito, con el relleno que está dentro de una columna separativa, o sea, una columna cromatográfica, que es lo que vamos a ver al finalizar la materia. Bueno, ¿por qué necesitamos estudiar estos instrumentos? Bueno, porque la correcta elección y el buen uso de estos instrumentos nos va a permitir elegir el instrumento adecuado para un analito adecuado, ver, digamos, qué señal requiero para determinar la concentración, y para ello necesitamos entender cómo funciona el instrumento, en qué principios se basa la medida, porque si esa medida no está bien hecha, entonces sabremos cómo poder corregirla.
¿sí? Bueno, algunos ejemplos de donde se emplean los métodos instrumentales, estos son algunos de cientos que se pueden enumerar, por ejemplo, la determinación de un antibiótico en sangre para evaluar su vida media, determinar la cantidad de nitrógeno en un fertilizante, porque eso es lo que le va a dar el valor al fertilizante, la determinación de contaminantes en alimentos, la determinación de monóxido de carbono o compuestos tóxicos en el aire de las ciudades, porque es la calidad del aire que respiramos. Estos son, ya lo van a ver después, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas aromáticas heterocíclicas. Para determinar la glucosa en sangre, el problema de los diabéticos, determinar rastros de pólvora, en el caso de química forense, en el cuerpo de un posible acusado de homicidio, etc. ¿Sí? La pureza de medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es cromatografía quiral o cualquier otra técnica de las que vayamos a ver. Quiral no la vamos a ver, justamente, pero eh, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta materia, en química analítica instrumental, es, por ejemplo, supongamos que yo tengo una muestra de agua tónica, ¿sí? El analito, o el compuesto orgánico, que es el que le da el sabor amargo al agua tónica, es la quinina. La quinina es fluorescente. Entonces, si yo con una fuente de energía, por ejemplo, en este caso un láser, la excito y determino la emisión de fluorescencia de la quinina, puedo, digamos, detectar la cantidad de radiación electromagnética que proviene de la fluorescencia a través de un fotodetector, y ese fotodetector lo que hace, eso es un transductor que convierte la radiación electromagnética en corriente. Esa corriente genera una diferencia de potencial en un circuito que me permite medir entonces la famosa señal, ¿sí? En este caso la diferencia de potencial. Entonces yo voy a tener un número que va a ser, digamos, función de la concentración del analito. Esa función normalmente es una función lineal, y entonces va a ser una constante multiplicada por la concentración del analito. Pero ya vamos a ver que en algunos casos acá hay que tener ciertos cuidados. A veces la señal no es lineal, sino que es logarítmica, etc. Entonces, en esta materia se divide en 3 módulos. La parte de métodos electroanalíticos o métodos eléctricos, la parte de métodos ópticos y la parte de métodos separativos. Normalmente el parcial está a la mitad de los métodos ópticos, ¿sí? Los métodos electroanalíticos nos van a permitir medir un potencial, una corriente, una carga que pasa por una celda electroquímica, y esa señal va a ser proporcional a la concentración del analito. En el caso de los métodos ópticos, la cantidad de radiación absorbida o emitida por el analito también va a ser proporcional a la concentración del analito. Y en el caso de los métodos separativos, por ejemplo los cromatográficos, el área debajo del pico cromatográfico o la altura del pico va a ser proporcional a la concentración del analito. Muchas de estas técnicas nos van a permitir, en mayor o menor grado, determinar también la identidad del analito. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pico cromatográfico, o si tengo una corriente a un dado potencial, nos va a permitir arrojar luz acerca de la estructura del analito. Algunas técnicas nos pueden decir la estructura completa o casi completa del analito, y otras nos pueden aproximar a la estructura o al grupo funcional
que tiene el analito. A veces la técnica no alcanza para armar el rompecabezas, juntar las partes de la molécula y decir, ah, el analito que yo tengo ahí en esa botellita es X, ¿sí? Pero uno se puede complementar con distintas técnicas hasta lograr la identidad del analito. Nosotros, más que todo, nos va a interesar determinar la concentración. Bueno, acá tenemos simplemente, esta filmina no es para que se aprendan nada de memoria, pero son ejemplos de contaminantes ambientales, las primeras dos columnas, o de alimentos, la última columna. En este caso son compuestos orgánicos. Después hay, obviamente, un montón de contaminantes inorgánicos, ¿sí? Arsénico, cianuro, etcétera, que no están en esta lista, pero esta la quise poner porque a veces la doy como ejemplo en varios de los procesos que vamos a explicar, y entonces si yo les digo hidrocarburos aromáticos policíclicos, antiinflamatorios no esteroides o aminas aromáticas, que sepan de qué se trata, y bueno, hay muchas más de estas familias de moléculas, pero acá están representadas algunas de ellas. Bueno, antes de empezar con la parte de métodos eléctricos, que en realidad vamos a hacer un repaso rápido de métodos eléctricos, porque el primer seminario es de repaso de métodos eléctricos, así que lo van a poder ver con un poco más de detenimiento. Es decir, antes de empezar con el primer tema, que es potenciometría, vamos a empezar con un tema que se llama métodos de cuantificación. Yo lo quiero dar a todos junto, a todos los métodos acá, en este teórico, y después, cada uno, dependiendo de la técnica que vaya a utilizar, puede aplicar estos métodos porque son generales para cualquier técnica, ¿sí? Electroanalítica, separativa, óptica, o lo que sea, ¿sí? Entonces, ante todo, bueno, en el libro Skub, West y Nieman, que lo tienen dentro de los libros que están en PDF en la página de la cátedra, en la página 16, y también en el Harris, en la segunda edición, bueno, ahí creo que tienen un par de ediciones colgadas, en el capítulo 5, está tratado este tema. Por ahí está tratado con algunas diferencias, en mayor o menor profundidad, pero bueno, con lo que está en estas filminas es más que suficiente, por lo menos, para este tema, ¿sí? Nunca las filminas son el único material de estudio, eso le quiero recalcar. Siempre se tienen que complementar con los libros, porque les va a aclarar más las ideas, y a veces puede ser que a mí se me pase decir algo que justo está en el libro, y eso no quiere decir que después no entre en el parcial, ¿sí? Así que les recomiendo que, por favor, vayan a leer los capítulos de los libros. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una muestra, por ejemplo, la de la botellita de recién de la bebida, de la gaseosa, que tenía quinina, la quinina era el analito, es el compuesto que nos interesa analizar. Y el resto de los componentes que tiene la gaseosa se va a llamar matriz. Acá me olvidé de ponerle una flechita. Matriz es todo lo que tiene la muestra, ¿sí? Y que no nos interesa analizar, pero que sí puede tener algún efecto en la señal que yo voy a registrar del analito. Porque, por ejemplo, si hay efecto de matriz, ya vamos a ver, la señal del analito se va a ver alterada. Entonces puede ser que la señal aumente o disminuya. Entonces, yo lo que necesito hacer para determinar la cantidad, para cuantificar el analito, es establecer una función de calibración del instrumento. Porque el instrumento, claro, me va a medir un potencial, una corriente, un área de pico, pero no me dice qué concentración tiene. Entonces yo tengo que establecer la relación entre la señal que me da el instrumento y la concentración que tiene el analito.
Esa función generalmente es una línea recta, o yo quiero que sea una línea recta. Ya vamos a ver que en potenciometría es una línea recta si acá yo pongo un logaritmo en la concentración. Bueno, y ya vamos a ver por qué. Pero esta línea recta entonces va a ser la señal igual a una pendiente K de esta línea recta por la concentración más una ordenada al origen. Si yo no tengo analito, esperaría no tener señal. Lo que pasa es que cuando yo mido, por ejemplo, por triplicado esta concentración, y si yo tengo inclusive varios puntos en la línea recta, siempre voy a tener una ordenada al origen que debería estar muy cercana a cero, pero que no necesariamente va a, va a ser cero. Ese valor, bueno, ya lo vamos a discutir un poquitito en más detalle más adelante. Lo puedo obviar o no, o lo debería dejar. Ya vamos a discutir cuándo lo debería dejar y cuándo no. Entonces, dice acá, fíjense, por ejemplo, supongamos que yo voy a determinar la concentración de la quinina en el agua tónica y digo, bueno, voy a preparar una solución de quinina, obviamente en un matraz. Acá vamos a siempre hablar de material volumétrico. Voy a utilizar pipeta. Voy a preparar la solución de quinina en agua, ¿sí? La voy a disolver en agua, y eso va a ser el estándar de calibración que yo voy a preparar. Hasta ahora ni toqué la muestra, ¿sí? Entonces, esta va a ser la concentración que yo preparo de quinina en el agua tónica, mido la señal, por ejemplo, la fluorescencia, la absorbancia, etcétera, propiedades que todavía no definimos, la señal, la que sea, y esa relación me establece un punto, el punto rojo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a señal cero, concentración cero. Acá tendría el otro punto teórico. Yo trazo una línea recta, tengo la línea recta esta que se ve por acá arriba, y resulta que después voy a analizar la muestra de el agua tónica y me da una señal por acá arriba. Me da esa señal, me vengo a la recta, bajo y digo, ah, la concentración que voy a reportar de quinina es esta que está acá. Sin embargo, si yo hubiese hecho más estándares de calibración, por ejemplo uno más, fíjense a dónde me hubiera quedado. Me hubiese quedado levemente por debajo de la línea recta esperada. Es decir, hay zonas lineales de la línea recta y luego llega un momento en donde la linealidad se empieza a desviar levemente o no tanto, ¿sí? Entonces con eso hay que tener cuidado, porque si yo ahora uso esta otra, digamos, recta de calibración, o si la ajusto a través de una ecuación cuadrática, la señal, si me vengo acá, me va a dar esta otra concentración, ¿sí? La reportada por la línea recta es esta, pero la real es esta. Entonces tengo todo esto, esta diferencia, es un error muy importante en la determinación de la concentración de ese analito, ¿sí? Por eso dice acá el empleo de un solo patrón es la manera menos apropiada de realizar la calibración. Ahora, si ese error es pequeño, y si a mí no me interesa determinar la cantidad exacta de analito, generalmente a uno le interesa determinar la cantidad exacta, pero por ejemplo, supongamos que yo, no sé, voy al médico y quiero saber si tengo mucho sodio en sangre. El médico, mejor dicho, el médico quiere saber si yo estoy comiendo muchas cosas saladas, el sodio me aumenta la presión y me va a decir, bueno, baje el consumo de sodio. El sodio se determina, por ejemplo, por fotometría de llama, que es una de las técnicas que vamos a ver más adelante. Si la cantidad de sodio es de un determinado valor, más o menos un error, pero me da un número alto, no importa, es alto. Al médico lo que le interesa no es la cantidad exacta de sodio que nosotros tenemos en sangre, sino si tenemos mucho, poco o más o menos
para darnos medicación o no, o para darnos recomendaciones o no, ¿sí? Ahora, si yo obviamente estoy analizando, por ejemplo, un agua de consumo y mi analito es arsénico, ahí necesito que tenga 0 de arsénico, ¿sí? Entonces, la concentración de lo que quiera determinar, en ese caso, va a tener que ser lo más exacta posible. Y más que exacta sería precisa, porque después lo de exactitud o no tiene que ver con que si hay efectos de matriz o no. Entonces, si yo lo mido varias veces, que siempre me dé el mismo valor. Puede ser que no sea exacta, porque en una de esas el equipo está funcionando mal, o perdí analito durante el tratamiento previo de la muestra, etc. Entonces, lo de exactitud se determina aparte. Pero por lo menos que la medida que yo determino sea precisa, ¿sí? Para ello requiero de varios estándares de calibración, ¿sí? Y entonces, bueno, antes de seguir con los métodos de cuantificación, que vamos a ver que son 3, vamos a repasar rápidamente en este poco tiempo que queda. Esto ya lo saben, pero se los remarco porque después en el parcial nos encontramos con que para preparar las soluciones de esa gráfica que vimos recién, algunos me usan una probeta. Y si algunos me usan una probeta o un Erlenmeyer, les tachamos todo el ejercicio y está todo mal, porque esto no es un material volumétrico, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, para preparar el estándar de quinina, que vimos recién, voy a preparar una solución concentrada que se va a llamar stock de quinina. Y a partir de ella voy a hacer las distintas diluciones que necesito para los distintos puntos de la curva de calibración. Entonces, obviamente que a los volúmenes los voy a tomar con pipeta aforada, o si no tengo, por lo menos que sea una pipeta graduada, ¿sí? Pero sí o sí necesito que las soluciones sean preparadas en matraz aforada. También pueden usar bureta en algunos casos, pero es un elemento que tiene menor precisión que la pipeta aforada. Entonces, voy a pesar la quinina, ¿sí? ¿En dónde? Bueno, puede ser en un vidrio reloj, o que me haga una especie de barquito en papel de aluminio, o si tengo pesas sustancias, que son estos materiales de vidrio que ven acá arriba, donde uno es como un embudito, pero que está tapado acá. Entonces uno coloca la sustancia acá, y uno con la piseta puede enjuagar, y esto va directamente al matraz sin perder nada de analito, ¿sí? Entonces hay que arrastrar cuidadosamente el material al matraz, y hay que agregarle una pequeña cantidad de solvente. A veces el analito no es totalmente... Chicos, el micrófono, por favor. A veces el analito no es totalmente soluble en el solvente en el cual estoy utilizando, entonces necesito, por ejemplo, sonicar, ¿sí? Meterlo en un baño ultrasónico durante un tiempo hasta que se disuelva, y una vez que eso está hecho, enraso a volumen, ¿sí? Bueno, una vez que tengo esa solución stock, entonces con la pipeta aforada o la pipeta graduada, preparo los distintos puntos de la recta de calibración en distintos matraces, y entonces voy tomando distintos volúmenes y enrasando con el solvente empleando una pipeta o una bureta. Bueno, hay veces que si uno tiene una pipeta automática, mejor todavía, porque me permite medir con mucha precisión volúmenes muy pequeños. Bueno, el vaso de precipitados, el Erlenmeyer, se puede usar, por ejemplo, para disolver analito en una pequeña cantidad de solvente, llevarlos al matraz, pero me tengo que asegurar, si hago eso, de enjuagar muy bien tanto el vaso como el Erlenmeyer, que no quede nada de analito y que todo esté cuantitativamente pasado al matraz, ¿sí? Bueno, el primer método que vamos a ver de cuantificación es el más común, y es el que podríamos decir se utiliza más,
que es el método del estándar externo, que también se llama calibración estándar, calibración normal o calibración en el solvente. Bueno, se va a cortar ya, así que antes de seguir con esto, podríamos cortar acá y seguir en la próxima sesión, ¿sí? Todos se conectan con la misma palabra clave, ¿sí?